estuvimos leyendo la historia del nacimiento de Jesús y todo lo que conllevó eso para el sermón de Navidad. Y a partir de ahí Dios me fue hablando de los propósitos que Dios tiene en este mundo y en nuestra vida. Isaías 55, 8 al 11, si usted ya encontró, me acompaña, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquello para que la envíe, dice. Entonces, según este pasaje, por la simple lectura y observación de este pasaje, podemos ver algunas cosas muy importantes. Este pasaje vino en la época en que el pueblo de Israel estaba en un tiempo muy difícil, estaba en confusión, en un tiempo en donde estaban a punto de ser deportados, el pueblo de Judá. Entonces viene una palabra del Señor para todo el pueblo, diciendo que los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Por la simple observación de este pasaje podemos ver que existen dos caminos y dos formas de pensar. En todo lo que hay en la Biblia siempre existen solamente dos opciones. Existen dos caminos. Jesús mismo dijo: hay dos caminos. Uno era angosto y muy difícil de andar, y el otro era ancho, que todos quieren ir por él. Siempre hay solamente dos opciones, hay solamente dos señores, y aquí presenta el profeta Isaías una palabra del Señor que le dice al pueblo de Israel que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces existen solamente dos caminos y dos formas de pensar. Solamente existen dos. Muchos de nosotros, muchas personas, muchos cristianos vivimos en una variedad de opciones. Creemos que hay muchas posibilidades, hay muchos grises. ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué no tengo que tomar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que decidir mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mi dinero? Creemos que hay muchas opciones, pero hay solamente dos opciones siempre. ¿Qué hace usted con su dinero? Hay solamente dos opciones. Una de ellas es reconocerle al Señor como el dueño de todas las cosas. El otro es reconocerle a Mamón como adorarle a Mamón, decía Jesús. O sea, siempre hay solo dos caminos. Entonces, por la simple observación podemos ver que existen dos caminos y dos formas de pensar: nuestros caminos y nuestros pensamientos, y los caminos y pensamientos del Señor. Solamente dos. Decirle al de al lado: hay solo dos formas. Hay solo dos. Decirle: hay solo dos caminos. Voy a tratar de salir lo menos posible detrás del púlpito, porque con remera se me nota muy panzón. Me dice: qué panzón que está. Entonces se graba, perdón. No estoy panzón. Entonces existen solo dos caminos y dos formas de pensar. Decirle otra vez al lado: existen solo dos caminos. Decirle para que le convenza y que no crea que solamente yo digo. Existen solo dos caminos y dos formas de pensar. Eso es lo primero que podemos ver en este pasaje. Después vamos a mirar un poco toda la historia del anuncio y el nacimiento de Jesús, y vamos a ver algo extraordinario. Vamos a ver cómo los caminos del Señor son extraordinarios. Dios, ¿cómo ve Dios? Estuve pensando en estos días, ¿cómo ve Dios? ¿Qué ve Dios? ¿Cómo vemos nosotros? Nuestra vista es limitada.
Yo ahora sí, al mirarles así, les veo a todos ustedes, ¿verdad? Pero les veo en un tiempo, les veo solamente ahora. Usted se va a su casa y yo ya no le voy a ver. Usted le ve a su hijo, cuando está durmiendo, está contento, sale su hijo de su vista y usted ya no le ve, no sabe qué, se pone a orar. Señor, guárdale a mi hijo que no le pase nada, Señor, cúbrele. Él es medio bruto luego, que Señor, usted se empieza a orar, a desesperar por su hijo, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo ve? Dios, así como yo estoy, Dios ve, ¿qué ve acá y acá? Dios ve la eternidad pasada y la eternidad futura de un solo vistazo. Él ni siquiera tiene que hacer así. Él ve todo. ¿Qué le dice eso? ¿Cómo está usted sabiendo eso? Le trae paz. Entonces los caminos y los pensamientos del Señor, después vamos a ver la historia de el nacimiento y el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces lo primero que vemos en Isaías es que existen dos caminos, solo dos caminos, existen dos formas de pensar. Usted no puede venir a decir yo tengo otra forma de pensar distinta a esto. Existen solamente dos, como yo pienso y como piensa el Señor. El camino del Señor y mi camino. Lo segundo que podemos ver es que los caminos y pensamientos del Señor son más altos que nuestros caminos. Los caminos y los pensamientos del Señor son más altos. Dice la palabra, como el cielo se distancia de la tierra. O sea, yo no sé ni siquiera si es así. Era como para graficar nomás, es lo que nosotros podíamos, lo que ellos podían entender. Obviamente, si hoy viniera esta profecía, Dios diría, como está tan distante la galaxia tal, que hoy sabemos mucho más, que está a 10.000 millones de años luz de la Tierra, así son distantes nuestros caminos y nuestros pensamientos de los del Señor. Entonces los pensamientos y los caminos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Eso es lo que podemos sacar del pasaje con la sola observación. Lo tercero es, los caminos y pensamientos del Señor están expresados en su palabra, porque dice, y la palabra que sale de la boca de Dios, sus propósitos no volverá vacía. Los caminos y pensamientos del Señor están expresados en su palabra, no es ningún misterio. Usted puede saber los caminos del Señor. Dijo Pablo a los Efesios, estuve 3 años con ustedes y les di todo el consejo de Dios. Acá no hay ningún misterio. Usted no necesita encontrar alguna clave. Nadie viene y le va a poder contar algo fuera de lo que está en la Biblia que sea del camino del Señor. Entonces lo tercero, los caminos y pensamientos del Señor están expresados en su palabra. Si usted lee la palabra del Señor, usted va a entender la mente del Señor hasta donde Él lo ha revelado y va a entender sus caminos. ¿Usted leyó la Biblia esta semana? Sigue esa novela Josué. Opama, termina. ¿Quién está viendo la novela Josué? Sigue, hermana, sigue, está bien, sigue la novela, está bien. Yo no veo, pero supongo que se aprende algo, ¿verdad? ¿Eh? A ver si es bíblico, hermano. No, eso me dijeron con Moisés, ¿verdad? Yo veo Moisés, después me voy y ojeo ahí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, me da la mala impresión que hay mucha sensualidad, pero si le habla algo de la palabra y le despierta su interés por la Biblia, vea a Josué y vea a Moisés, pero lea después la Biblia. ¿Sabe dónde está Josué? Es el quinto o sexto libro de la Biblia, el sexto libro de la Biblia. Entonces, digo otra vez, los caminos y pensamientos del Señor están expresados en su palabra. No hay ningún misterio, no hay ninguna cosa que está oculta, porque lo que estaba oculto, dice el apóstol Pablo, es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hoy eso ya está expresado, ya está a la luz. Dice Filipenses, el versículo que dijeron las chicas, que es el de nuestro retiro, que nosotros somos lumbreras en medio de esta mala generación. Nosotros somos lumbreras. Hay otro versículo que dice
que somos luminares y otra versión dice que nosotros somos estrellas. Usted es una estrella, pero usted no ilumina, no tiene luz propia. Su luz viene del Señor y su luz se debe reflejar a través de lo que usted conoce al Señor, y usted puede conocer al Señor a través de su palabra. Su palabra, sus pensamientos y los caminos del Señor están expresados en su palabra. Dice el versículo: la palabra que sale de la boca de Dios, que son sus propósitos, no volverá vacía. Hará lo que Él quiera y prosperará aquello para que la envíe. Lo que Dios dice, eso se va a cumplir. Decirle al de al lado: lo que Dios dice, eso se va a cumplir. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene tortícolis. No puede mover su cuello. Decirle, hay veces que uno duerme mal, pero no puede ser que toda la congregación haya dormido mal ayer. Así que dígale al de al lado que la palabra del Señor se va a cumplir. Dígale: la palabra del Señor se va a cumplir. La palabra del Señor, si Él envió su palabra, esa palabra se va a cumplir. Hay veces que estamos por situaciones muy difíciles y conocemos y viene a nuestro corazón una palabra que Él dice: yo soy tu sostén. Mañana el pastor Pedro estaba ministrando sobre eso. Yo soy tu sostén, yo soy el que estoy contigo, estoy a tu mano derecha. Yo te voy a ayudar, no te va a faltar. Cuando estaba orando por la ofrenda estaba diciendo eso: yo te voy a dar, no te va a faltar. Esa palabra es poderosa, esa palabra se va a cumplir en mi vida y en tu vida. Hay veces que estamos afligidos por lo que nos va a pasar en el futuro. ¿Cómo sabemos nosotros lo que nos va a faltar, nos va a pasar en el futuro? El único que sabe lo que nos va a pasar en el futuro es el Señor, y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces esa palabra debe calar hondo en nuestro corazón y tiene que decirnos: el Señor tiene cuidado de mí en todo tiempo y se va a cumplir. Diga conmigo: se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. Lo que vino a mi vida se va a cumplir. Su palabra va a llevar fruto. Dice: así como el agua cae en la tierra y no vuelve el agua a la tierra, sino que hace germinar la tierra y da producto, da fruto. Así la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Así se va a cumplir en tu vida, porque tu vida es una buena tierra. Tu vida es una buena tierra, y esa palabra que cae a tu vida, esa se va a cumplir según lo que expresa este pasaje. Algunos lo creen y otros no. El que lo cree, diga amén. Diga amén. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Entonces dice, en función a toda esta reflexión, de que hay dos caminos y dos formas de pensar: nuestros caminos, nuestros pensamientos, y los caminos del Señor y los pensamientos del Señor. Los caminos y pensamientos del Señor son más altos que nuestros caminos, como el cielo de la tierra, y los caminos y pensamientos del Señor están expresados en su palabra. En función a todo lo que vemos en este pasaje de Isaías 55, podemos decir que la palabra de Dios rige el universo. Él hace lo que Él quiere. Él tiene un propósito que es más alto que cualquier otro propósito. Por más sublime que sean nuestros propósitos, los propósitos de Dios son inmensamente más altos. Los propósitos de Dios siempre se cumplen y prosperan. Todos los demás propósitos o planes humanos que no se ajustan al propósito de Dios son intrascendentes. Los propósitos de Dios se cumplen siempre. Los propósitos de Dios son inmensamente más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son mucho, mucho, mucho más. Y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Cualquier propósito, cualquier plan que no se ajuste a los propósitos y planes de Dios son inmensamente intrascendentes. No hay comparación el plan y el propósito de Dios con nuestros planes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No hay comparación con nuestros pensamientos
a veces nuestra cabeza se llena de pensamientos difíciles y complicados. No sé si a usted le pasa, pero a veces nos vienen pensamientos en nuestras cabezas que no son los pensamientos del Señor. Vayamos por favor a la historia del nacimiento de Jesús. Por favor, abra su Biblia en Lucas, capítulo 1 y 2. Ahí vamos a ver a muchos personajes. Me fui sacando los personajes y vamos a ver cuáles estaban en los propósitos de Dios y cuáles no estaban en los propósitos de Dios, cuáles tenían otros planes. Y usted se va a dar cuenta que todo aquel que tenía otro plan fuera del propósito de Dios, evidentemente no trascendió y no prosperó. Lucas 1:26 empieza con el anuncio del ángel a María. Cuando le hice la pregunta a varias personas, dame el nombre de algunas mujeres de la Biblia, obviamente, ¿cuáles son los primeros nombres que nos vienen de mujeres en la Biblia? Se nos viene Ruth, Esther, Sara, Raquel, Rebeca, qué sé yo, se nos vienen muchos nombres. ¿Perdón? Miriam, sí, nos vienen muchos nombres de mujeres famosas, reyes, que fueron reyes, que fueron esposas de reyes, mujeres famosas, pero el nombre de María muchas veces no se nos viene porque nosotros tenemos una anticultura, ¿verdad? Aplicamos la anticultura, ¿verdad? Como los católicos veneran y adoran a María, nosotros por alguna razón automáticamente no la consideramos constantemente, pero evidentemente la palabra le da un papel preponderante en cuanto al propósito de Dios. No tiene un propósito salvífico, no intercede por nosotros, dejó de ser virgen después de tenerla a Jesús, tuvo otros hijos, eso creemos nosotros, pero evidentemente tuvo un papel trascendental en el propósito de Dios. Entonces vemos acá en Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios tenía un propósito. Dios, en su propósito eterno, Dios ve la eternidad, de eternidad en eternidad. Nosotros nos circunscribimos muchas veces de mes en mes. Yo cobro una vez al mes y siempre espero ese día del mes, ¿verdad? Probablemente a muchos nos pase eso, esperamos ese día del mes. Dios ve el mundo, no ve de mes en mes, sino que ve de eternidad a eternidad. Y aquí Dios le revela a María su propósito, el propósito de traer un Salvador. Y 700 años antes, en Miqueas 5:12, dice que sería en Belén. Y el propósito de Dios se sigue cumpliendo. En
En Jeremías dice que sería una virgen, que un niño nacería, 700 años también. El propósito de Dios se sigue cumpliendo. Los caminos del Señor se siguen cumpliendo. Los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. En Génesis 3:15, hace miles de años, dice el Señor que el fruto de una mujer heriría al diablo. Dios ve el mundo de eternidad en eternidad. Sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos. Aquí vemos a María, que el ángel viene y le revela, le dice muy favorecida: vos vas a ser la virgen, vos vas a dar a luz un hijo. María, que estaba a disposición del Señor, era humilde, porque eso dice la palabra. Evidentemente Dios le incluye en su propósito. Hay otros personajes también. Está el ángel Gabriel, María, José, Elizabeth, Zacarías, los pastores, los magos del oriente, huestes celestiales, Herodes, los sacerdotes y escribas, los vecinos, toda la ciudad de Jerusalén, Simeón, Ana la profetisa, Augusto César, Juan el Bautista. Todos estos personajes estaban en ese tiempo. Algunos quisieron y estaban dispuestos a estar dentro del camino y los propósitos del Señor. Otros tenían su propio pensamiento y su propio propósito y su propio camino. Vemos a Herodes. Herodes tenía su propio plan. ¿Cuál era su plan? Él tenía el plan de ser el rey. Yo voy a ser el único rey. Él tenía su plan. Él tenía su propósito. Pero evidentemente no se ajustaba a los planes y a los propósitos de Dios. Estaban los escribas y los fariseos, estaban los sacerdotes. Cuando vinieron los magos del oriente, ellos dijeron: nosotros vimos la estrella del rey de Judea, del rey de los judíos. Nosotros vimos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? En varias partes en el relato dice: aquellos que esperaban la redención de Israel. Evidentemente los escribas y los sacerdotes no esperaban. ¿Qué haríamos nosotros cuando viene ese anuncio? Hemos visto la estrella del rey. Nos iríamos todos. Hoy teníamos una publicidad ahí para el retiro de jóvenes que dice Yahapá. Evidentemente, si el anuncio venía en este tiempo y todos nosotros recibiéramos ese anuncio, diríamos Yahapá. Se le aparecen los ángeles, le aparecen a los pastores y le dan el anuncio. Hoy ha nacido en Belén el que va a ser el Salvador de Israel. Esta es la señal, le dice: encontrarán un niño envuelto en pañales. ¿Y qué dicen los pastores? Los pastores dicen: Yahapá, vamos todos a ver lo que nos es anunciado. Claramente podemos ver en el relato. Usted vaya y lea después en su casa, hágalo esto con sus hijos, lea todo el relato. Les decía yo a Cielo: ¿cuántos reyes magos hay? Le decía a Cielo. ¿Cuántos reyes? 3, me dice Cielito, ¿verdad? ¿Y dónde dice que hay 3? Le digo yo. Y la profesora de la escuela dominical me dijo ese. Y vamos a leer, le digo. Y le hago leer en Mateo está el relato de los reyes, de los magos del oriente. En realidad no dice reyes magos, dice los magos del oriente. Y lee, Cielo. ¿Y cuántos son? Le digo. Y no dice 13, dice unos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que eran 3? ¿Verdad? Por los regalos nomás, ¿verdad? Decimos que eran 3. Pueden haber sido, dice, los magos del oriente pueden haber sido 2, como pueden haber sido 50, ¿verdad? 50 magos que vienen, ¿verdad? Pero la tradición, por los 3 regalos que traen, ¿verdad? Trajo un celular, trajo un autito a control, ¿verdad? Y trajo trajeron, evidentemente Dios en su propósito estaba proveyendo recursos para el tiempo de su huida. Entonces, vaya la palabra, lea usted la palabra, lea con sus hijos, que es intrascendente si eran 3 o 10 o 100. Pero acá lo importante es que había un plan y un propósito de Dios, desde la eternidad a la eternidad. En ese plan y propósito de Dios empezó Dios a meter gente, empezó a usar instrumentos.
Obviamente lo anunció a través de sus ángeles, pero no fueron los ángeles, no fue el ángel quien parió a Jesús. No fue el ángel quien cuidó a Jesús ahí en el pesebre, fue José quien le dio de comer, quien le ayudó, quien recibió las instrucciones de quédate, andate, lleva, poné, callate, ¿verdad? Le dice el ángel que necesitamos que nos aparezca un ángel, nosotros los varones cada cierto tiempo, ¿verdad? Le dice, cuidarle a tu esposa, no le vayas a dejar a tu esposa. Voy a decir en guaraní, ¿verdad? Más o menos, Añeñe en boloco, le dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos varones necesitamos un ángel cada tanto que nos venga, ¿verdad? Y nos diga, cuídala a tu esposa, no le dejes a tu esposa, atender las necesidades de tu esposa. Entonces, Dios en su propósito de la eternidad a la eternidad fue incluyendo a gente, fue llevando y poniendo gente que estaba dispuesta. Después vamos a ver qué tipo de personas era. Pero Dios tiene un solo propósito. Diga conmigo, un solo propósito. Un solo propósito. Si el propósito que usted tiene en su vida en este 2018, yo tengo un propósito, dice usted. Si su propósito no se ajusta al plan eterno de Dios, su propósito es totalmente intrascendente. Su propósito opata, va a terminar de balde, como el propósito de Herodes, que quería ser el único rey, como el propósito de los escribas, que querían mantener una tradición y no se ajustaba a la palabra, como los propósitos de los vecinos. Yo no sé cuál era, yo no sé, me llama tanto la atención que a los dueños de casa no se le haya revelado que ahí al lado había nacido el rey, y se le reveló a los pastores que estaban lejos y a los reyes que estaban, a los magos que estaban más lejos. Dios tiene un solo propósito de eternidad a eternidad. Eso está descrito en toda la Biblia, y es de tener una familia, una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Es el propósito eterno de Dios. Eso está en la Biblia desde el principio al fin. Nosotros tenemos que ajustarnos a los propósitos de Dios. Empezando este 2018, nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser parte de tus propósitos. Le voy a dar un ejemplo tan sencillo. Hablando con los jóvenes estamos diciendo eso. Bill Gates es una persona con muchos recursos. Es el más grande, más millonario del mundo. Tiene creo que 70,000 millones de dólares. En promedio, él y yo somos supermillonarios. Él tiene 35,000 millones y yo 35,000 millones. Pero es el promedio nomás. Pero fuera de eso, si viene Bill Gates o Carlos Slim, personas muy poderosas, y te da dos opciones. Le dice al pastor Pedro, Pedro, te voy a dar $1,000,000, podés elegir. Bill Gates te dice, ¿verdad? Pedro, te voy a dar, elegí vos, te voy a dar $1,000,000 para que vos hagas lo que quieras. Se puede hacer ya algo con ese, ¿verdad? ¿Qué parte viene? No, $1,000,000 nomás te quiere dar. $1,000,000 es una ilustración, hermanos, es una ilustración para ayudarnos. Te voy a dar $1,000,000, Pedro, o te voy a hacer socio en Microsoft. ¿Cuál de las dos cosas elegís? ¿Querés el $1,000,000 o querés ser mi socio en Microsoft? Te llevo en Silicon Valley, que es la ciudad tecnológica de los Estados Unidos, y sos mi socio en Microsoft. Vos estás sentado en el directorio conmigo. Yo te voy a presentar, es Pedro Albino Riquelme Medina. Es una luz, es una lumbrera, es una estrella. ¿Qué querés? ¿Que te dé el $1,000,000 o que te lleve con toda? Te voy a llevar con toda tu familia. Vos no te preocupes por Marco, Dan, no te vayas a preocupar por, ¿cómo se llama nuestro mundo? Por Máximo, no te preocupes. Yo les voy a llevar a todos ustedes. Y después llevar también a tus hermanos. Ustedes son 11 y son muy unidos. En cada cumpleaños les llevo. O sea, ¿qué elegís? ¿Qué elegiría mayor? Los jóvenes, bueno, probablemente nosotros los que estamos superando los más años diríamos, no, yo quiero quedarme con la familia. Pero la mayoría elegiría ser socio de Bill Gates. Encima que no sabemos hasta cuándo va a llegar el señor. Pero elegiríamos ser socios de Bill Gates. ¿O no? Sí, ¿verdad? Algunos ya le brilla todo su ojo. Mi papá siempre compraba la lotería de Europa. Y siempre se ilusionaba con ganar la lotería de Europa, ¿verdad? Muchísimos millones.
y nunca ganó la lotería de Europa. Pero de ilusiones también se vive. Entonces nos estamos ilusionando nomás ahora, ¿verdad? Entonces, si tenés esas dos opciones, ¿cuál opción elegirías? La mayoría de nosotros elegiríamos: yo quiero que me hagas tu socio, Bill Gates. Y de ahí nomás ya directo en un aeropuerto privado va a decir: tengo que traer mi ropa. Va de tu ropa, pero tranquilo. No. ¿Qué marca lo que es tu ropa? Te va a preguntar. Deja, y que eso que compras en Casa Paraná nomás ya vamos a conseguir seguro. Entonces, es así con el Señor. Usted quiere recibir las bendiciones del Señor. Usted quiere que Dios le bendiga sus planes. Así está la cosa. Muchos tenemos planes y le decimos: Señor, bendice mi plan. Hay un sonidito así: Señor, bendice mi plan. En el 2018 yo tengo planes, quiero hacer una cosa, hacer otra. O usted quiere ser socio del Señor en su plan y propósito eterno. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que Dios le bendiga solamente? ¿O usted quiere ser parte del plan eterno de Dios? María, José, los magos, los pastores, Simeón, habíamos hablado la vez pasada, Simeón, Ana, la profetisa. Cuando usted vaya a leer Lucas 1 o 2, usted va a ver todos estos personajes. Elizabeth y Zacarías, padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista mismo. Ellos no tuvieron su plan. Ellos no tuvieron su plan. Ellos se metieron en el plan eterno de Dios. Que este 2018 no le tome a usted pidiendo a Dios que bendiga su plan, sino que dígale: Señor, ¿cuál es tu propósito? En tu propósito eterno yo quiero entrar. Dios ve de eternidad a eternidad. Pablo dice: somos colaboradores de Dios. Dios nos llama a ser parte de ese propósito. Usted lo puede hacer en su profesión, lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer en su casa. Usted puede ser parte de este plan. O usted puede tener un plan independiente, en donde Dios también le bendice. En donde también, si usted da, Dios le da y le bendice. Es un principio eterno. Pero usted puede ser parte del plan y propósito eterno de Dios que debe hacer usted. Las características de las personas que son incluidas en el propósito de Dios, quiero leerle brevemente ya para ir terminando. Dice María: después de todo, hay una pintata en el centro. Yo trabajo en el centro, en el este, en el oeste, en el norte y el sur. Trabajo en todos lados. Y hay una pintata en el centro que dice: no soy la esclava del Señor. Pintaron las feministas, obviamente haciendo alusión a lo que dijo María. ¿Cuántos quieren ser esclavos del Señor? ¿Cuántos dicen: yo soy esclava del Señor? Yo quiero ser. Suena un teléfono, ya se va a cortar, no se preocupe. Dice: María dijo, características de las personas que son incluidas en el propósito de Dios. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta. No sé si María tenía otro plan, probablemente. Ella fue a Belén. ¿Sabe por qué ella fue a Belén? No se fue a hacer compras, no se fue porque a visitar a un familiar, se fue porque el plan y el propósito de Dios la llevó. Dice que Augusto César decretó un censo y que todos deberían ir a la ciudad donde nació para ser censado. Y María y José eran descendientes de David, por eso fueron a Belén. ¿Por qué fueron a Belén? Porque 700 años antes, Miqueas dijo en una profecía que Belén sería el lugar donde nazca el niño. Dios en su plan hace que todo funcione bien. Usted no se preocupe. Si usted está dentro del plan y propósito de Dios, si usted le dice: Señor, hágase conmigo tu voluntad, usted no se preocupe. Si usted tiene una situación dada, Dios en el momento exacto va a llegar. Él no va a llegar cuando usted está en inforcón. Si usted es fiel con sus diezmos y ofrendas, si usted está dando al Señor y está siendo generoso, Él no va a llegar después que a usted le venga la demanda. Él no va a llegar después que usted tenga un problema. Él va a llegar antes.
Él llega en el momento exacto. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta. Y después le dijo Elizabeth, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María creyó. Otra de las características, estar dispuesto, creer. Zacarías y Elizabeth dijeron, dice la palabra, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos y estaban delante de Dios. ¿Quién era Elizabeth? Elizabeth era una mujer estéril. No podía tener hijo. Hoy uno hace muchos tratamientos para tener hijo. Toda dama quiere ser madre. Elizabeth también quería ser madre. Ella no hizo ningún tratamiento, solamente estuvo dispuesta al Señor, un corazón al Señor tenía, era justa y llegó a ser madre del mayor profeta que existió en toda la tierra, Juan el Bautista, en donde habla la palabra en Malaquías 3:1, dice que mi mensajero va delante de mí para preparar camino. ¿Quién fue su madre? Una mujer estéril. Y dice María, el Señor ha sacado mi afrenta. Y dice Elizabeth, el Señor ha sacado mi afrenta. Y muchos me dirán, bienaventurada. Después, Simeón, característica de las personas que son incluidas en el propósito de Dios. Simeón, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. De Ana la profetisa dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Características de los que son incluidos en el plan de Dios: justos, que buscan la voluntad de Dios, que esperan la redención, que no tienen otro plan más que el plan de Dios. Pero ¿cuánto cuesta todo esto? En Lucas 2:35, acompáñeme y con esto terminamos. ¿Cuánto cuesta entrar en el plan de Dios? En primer lugar, renunciar a nuestros planes. Pero atiendan, muy interesante, le habla tantas cosas a María. Tantas cosas lindas le dice el ángel, tantas cosas lindas le dice Elizabeth, tantas cosas lindas le dice Simeón, tantas cosas lindas le habla a María, su primo Zacarías, que era padre de Juan el Bautista. Pero acá Simeón le da el precio de todo. ¿Por qué muchos prefieren sus caminos que los caminos del Señor? Porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Acá Simeón le dice a María en el 2:35, dice, y una espada traspasará tu misma alma. Dice así, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Cuál es el precio? El precio es que la semilla caiga a tierra y muera. Y esa semilla llevará fruto. El precio es morir a nuestros planes, morir a nuestros propósitos y tomar los propósitos y los planes de Dios para este mundo. Oremos. Medita sobre tus propósitos del 2018, solamente 2 minutos más. Como ustedes sabrán, Herodes el Grande desapareció. Los escribas y sacerdotes ni se los menciona. A los que le dieron alojamiento a Jesús no se conoce sus nombres. Pero aquellos que estaban dispuestos a renunciar a sus planes y meterse en los planes y propósitos de Dios, ellos hoy están en gloria y fueron parte del propósito eterno de Dios.